Correcto, Bianca. Estamos hablando de otro día consecutivo de lanzamientos de drones y cohetes misilísticos por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel. Durante la última hora también tuvimos sirenas antiaéreas en zonas del saliente de Galilea como Manara, Misgav Am, Kiryat Shmona, pero también en las áreas de la Galilea occidental por aquí. Hanita, más temprano incluso hubo una sirena de dron o hubo sirenas en Acre, que está al sur de donde estoy parado ahora. Y como describiste la situación en el terreno, no hay clases. Esto realmente es un nivel de emergencia aquí en Navilla. Las calles estaban vacías. No había ningún peatón afuera. La gente se está resguardando en casa, incluso si no hay una orden oficial de resguardarse. Mientras tanto, los ataques israelíes en el sur del Líbano continúan, enfocándose en la importante ciudad de Tiro, que está en la costa, una de las ciudades más grandes del sur del Líbano, pero también en varias otras áreas del sur del Líbano. Esto coincide con el avance de las fuerzas terrestres, llegando a su punto más profundo en 26 años en el sur del Líbano desde la retirada en el año 2000. Y hablemos sobre el significado de que las fuerzas de defensa de Israel hayan tomado el castillo de Beaufort, tanto militar como simbólicamente. Sí, es principalmente lo último, Bianca. Sabes, con las manos de Israel más o menos atadas respecto a lo que puede hacer. En cuanto a intentar hacerle pagar un precio a Hezbollah, no estamos viendo ataques generalizados en el centro neurálgico de Hezbollah, que está en los suburbios del sur de Beirut. Así que estamos viendo pasos más simbólicos sobre el terreno. Esto no significa que no haya un significado militar para las fuerzas israelíes al expandir la zona de seguridad, pero si hablas con los residentes aquí en el norte de Israel, para ellos una imagen de victoria no es la bandera israelí en un fuerte cruzado de casi 1000 años, sino la vida aquí en el norte de Israel. Volver a la normalidad, los niños yendo a la escuela, los negocios operando como de costumbre, y eso no está sucediendo con o sin la captura del castillo de Beaufort, que está estratégicamente ubicado y supervisa la zona. A solo 9 kilómetros, que son 5 millas de otra ciudad importante en el sur del Líbano, que es Nabatilla, lo que podría indicar cuáles son los planes para lo que sigue. Pero hasta ahora, tomar este castillo, el castillo Beaufort, no cambia las cosas en el terreno. Es más de lo que las fuerzas de defensa de Israel han estado haciendo en las últimas 48, 72 horas, y eso es expandir su control terrestre en el sur del Líbano. Correcto, así que es un poco más simbólico, más de lo que hemos visto en los últimos días, pero ¿qué tan contenida está la situación en este momento? ¿Qué podemos esperar ver en las próximas horas y días? Mira, Bianca, tenemos que preguntarnos por qué Hezbollah está escalando la situación para empezar. Decidió hacerlo mientras se llevaban a cabo conversaciones diplomáticas a nivel militar entre funcionarios libaneses e israelíes en Washington. Esta es su manera de intentar descarrilar las conversaciones. Están tratando de hacer que las conversaciones colapsen y arrastrar al Líbano con ellas, porque saben que mientras expanden sus andanadas de cohetes y drones en el norte de Israel, también en términos de intensidad y también en términos de la distancia, la profundidad de sus ataques desde la frontera, esto también provocará una respuesta israelí más significativa. Y para ellos, más daño en el Líbano significa más presión sobre las conversaciones. Así que lo que Hezbollah está tratando de hacer es alentar a Israel a aumentar sus ataques en el sur del Líbano, esperando que esto descarrile el esfuerzo diplomático entre Beirut y Jerusalén. Muy bien, Ariel Osram, corresponsal principal de Medio Oriente. Muchas gracias y cuídate mucho. Mientras el establecimiento de seguridad israelí evalúa sus próximos movimientos en el Líbano, la ministra de Seguridad Nacional, Tamar Ben-Gvir, ha hecho un llamado público a Benjamín Netanyahu, instando al primer ministro a atacar los bastiones de Hezbollah en Beirut. Estamos aquí en la frontera norte, en Shtula. Estamos aquí en la frontera norte, en Shtula. Y estamos diciendo muy explícitamente que necesitamos arrasar Dahia. Me opuse al alto el fuego anterior. Y hoy digo que también debemos arrasarlo. Las fuerzas de defensa de Israel están haciendo su trabajo. Hay 600 miembros de Hezbollah. Gracias a Dios, que han sido eliminados en las últimas semanas. Pero eso no es suficiente. Lo que les está pasando es Dahia.
Tenemos que ir por Dahía, arrásenlo, arrásenlo y arrásenlo de nuevo. Hezbollah es Dahía, arrásenlo. Hezbollah, Dahía. Lo estoy haciendo, Hezbollah en Dahía. Lo digo aquí también, y se lo digo a nuestro querido primer ministro. Querido primer ministro Benjamín Netanyahu, te quiero, te aprecio. Pero es hora de arrasar Dahía. Respetamos al presidente Trump. Tenemos que agradecerle esa alianza. Pero la línea roja es el daño a los soldados, el daño a los civiles, y Dahía necesita ser arrasada. La ministra de Seguridad Nacional de Israel nunca tiene miedo de decir lo que piensa. Se une ahora a la conversación en el estudio el corresponsal principal Owen Altshuler. Bianca. ¿Sabías que él quiere que Dahía sea arrasada? No lo escuché. No sé si todos captaron eso. Antes de comentar lo que dijo Ben Gvir y qué tan importante o esperado es, echemos un vistazo al panorama general aquí. Paralelamente a todo lo que está sucediendo en tierra y en el aire, tenemos conversaciones. ¿En qué punto estamos con eso? Así es un universo paralelo, si quieres, Bianca. El viernes pasado, una delegación militar libanesa fue al Pentágono para presentar cómo ve el ejército libanés la situación y cuál consideran que es la manera de avanzar en la coordinación con Estados Unidos y con Israel. Haaretz informó que una fuente israelí dijo que la idea era, a diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2024 con ese acuerdo de alto el fuego, esta vez el ejército libanés formaría unidades especiales que serían entrenadas y sometidas a una revisión exhaustiva, y esas unidades serían las que finalmente irían y desarmarían a Hezbollah. Pero un funcionario libanés le dijo a Al Jazeera que no se van a formar tales unidades. Y Bianca, el siguiente paso, según se informa, serán conversaciones políticas que se llevarán a cabo con los dos embajadores, Yehiel Leiter del lado israelí y el embajador libanés en Washington del otro lado, el martes y miércoles para hablar sobre el camino político. Bianca, creo que hay una verdadera sensación de que estas conversaciones han perdido impulso. Creo que es porque el gobierno libanés ha evaluado que Israel no va a poder derrotar de manera decisiva a Hezbollah. Estados Unidos no va a poder derrotar de manera decisiva a Irán. Y por lo tanto, el equilibrio de poder dentro del Líbano no ha cambiado lo suficiente como para que el gobierno pueda asumir riesgos de una manera calculada, realista y sensata para poder realmente enfrentarse a Hezbollah y quitarle sus armas. Y mientras ese sea el caso, parece que ni siquiera parecen dispuestos a dar pasos menores, como flexibilizar la draconiana ley libanesa contra los contactos con Israel. Y después de los pasos muy valientes que hay que reconocer que dio el gobierno libanés en esa primera ronda de conversaciones, estas son conversaciones que parecen haberse estancado, aunque sigan de manera pro forma. Así que por lo menos hay un estancamiento y se avecinan desafíos difíciles. Si lo vemos desde el lado israelí, la primera ministra Benjamin Netanyahu, ¿cuáles son sus intereses en este momento, especialmente al observar la situación con Irán, donde es poco probable que la guerra se reanude allí? Todavía podría suceder, pero parece que hay un acuerdo en camino allí. ¿Cuáles son sus intereses respecto a Hezbollah en este momento? Bueno, tienes razón en que todos están mirando a Irán aquí, Bianca, pero como sabes, el tema libanés es en gran medida para el público israelí un asunto aparte. Acabamos de escuchar a Tamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional. Él diría que hay que arrasar Dahía sin importar las circunstancias. Pero la realidad es, Bianca, que los israelíes de todas las tendencias políticas sienten mucha simpatía y empatía y conexión con aquellos que viven en la parte norte del país, que están bajo fuego, que una vez más no van a poder enviar a sus hijos a la escuela en Kiryat Shmona, en la frontera con Líbano. Y hay un verdadero sentimiento de frustración en general entre el público y un verdadero sentido de identificación con la gente del norte. Y Ben Gvir, por lo tanto, como de costumbre, está hablando desde su propia perspectiva y la perspectiva de sus votantes. Pero Bianca, esto refleja un sector mucho más amplio de lo habitual de la opinión pública israelí. La gente está extremadamente frustrada. Y como él dijo, Donald Trump puede tener su propia idea de cómo ve los intereses estadounidenses, pero los intereses israelíes en este sentido pueden ser diferentes. Hezbollah puede haber cruzado una línea roja israelí y por eso el primer ministro ha autorizado al ejército a ir más allá de la zona de seguridad de Israel en el sur del Líbano y a tomar medidas más firmes y más agresivas. Y para eso hay un apoyo mucho más amplio en el público, mucho más allá de Ben Gvir y su electorado. Entonces estamos viendo ahora una brecha más grande entre Estados Unidos e Israel y los intereses israelíes que hace un mes, 2 meses e incluso antes de la guerra. Bueno, no hemos visto una ruptura pública aquí y las conversaciones continúan. Sospecho que hay una diferencia de intereses de cara al futuro, sin duda. Puede que la haya y creo que le va a tocar a Netanyahu, no por primera vez, tratar de explicarle a Donald Trump por qué. Esto es una prioridad tan grande para Israel y por eso también debería serlo para Estados Unidos. Permitir que Hezbollah siga teniendo una ventaja en el equilibrio de poder en Líbano, que siga pudiendo disparar contra civiles y soldados israelíes.
Y para el ejército israelí, por su parte, encontrar lo antes posible una solución al problema de los drones con cable de fibra óptica, porque estas son cosas que al final son importantes para Estados Unidos. Y Netanyahu, en cualquier caso, tanto por el interés de Israel como porque él cedió ante Donald Trump, quien es tan fanático de él políticamente, de Netanyahu, por su propia supervivencia política de cara a las elecciones. La ciudad de Kiryat Shmona, de la que acabamos de hablar, Bianca, donde nuevamente los padres no pueden enviar a sus hijos a la escuela, esa es tradicionalmente una bastión del Likud. Esos son votantes de Netanyahu. Y si ellos están frustrados cuando llegue el día de las elecciones, pueden desquitar su enojo con el Likud y con Netanyahu y puede que sean escuchados en sectores más amplios de la sociedad. Nuevamente con la sociedad israelí que se identifica mucho con lo que está pasando en el norte y con la situación de los residentes del norte. Muy bien. Owen Altman, corresponsal senior, muchas gracias.